Cada año, alrededor de 450 aviones llegan al final de su vida útil y son retirados del servicio en todo el mundo. Pero cuando una de estas enormes máquinas deja de volar, no termina abandonada en un desguace. De hecho, gran parte de su valor sigue estando intacto. Motores, sistemas electrónicos, trenes de aterrizaje y toneladas de materiales como acero, aluminio, titanio o cobre pueden recuperarse y volver a utilizarse. Una enorme reserva de materiales y componentes valorada en millones de euros. Pero ¿cómo se desmonta una máquina formada por millones de piezas? ¿Qué ocurre con todos esos materiales una vez que el avión deja de volar? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo se reciclan los aviones más grandes del mundo. Los aviones retirados suelen trasladarse a enormes instalaciones de almacenamiento ubicadas en zonas secas, donde la baja humedad reduce la corrosión y ayuda a conservar los componentes durante años. Cuando llega el momento de reciclar el avión, equipos especializados lo trasladan hasta el área de procesamiento, donde comienza una inspección completa. Los técnicos abren paneles de acceso, revisan la estructura del fuselaje y evalúan el estado de los principales sistemas. El objetivo no es destruir el avión lo más rápido posible, sino determinar qué componentes todavía conservan valor. Pero, ¿cuál crees que es la pieza más valiosa? La respuesta suele sorprender, porque en muchos casos los motores representan gran parte del valor económico que todavía conserva la aeronave. Antes de avanzar, todos los sistemas eléctricos deben quedar completamente desconectados. Se eliminan las fuentes de alimentación principales y auxiliares, y cualquier energía residual almacenada en los equipos electrónicos es descargada de forma segura. Con el avión ya desenergizado, comienza una etapa fundamental del proceso. El avión debe quedar completamente libre de materiales potencialmente peligrosos. Primero se extrae el combustible. Grandes mangueras conectadas a los depósitos situados en las alas y el fuselaje permiten recuperar miles de litros de combustible de aviación mediante sistemas de bombeo industrial. Todo se realiza dentro de circuitos cerrados para evitar fugas o riesgos ambientales. Después llega el turno de los sistemas hidráulicos. Aunque el avión lleve años sin volar, algunas líneas pueden conservar presión en su interior. Por eso los técnicos liberan la presión de forma gradual antes de recuperar los fluidos hidráulicos. Cuando termina esta etapa, la aeronave queda completamente vacía, sin combustible, sin presión interna y sin sustancias peligrosas. Ahora sí puede comenzar el verdadero desmontaje. Los primeros elementos en retirarse son aquellos que todavía pueden tener una segunda vida, y los motores encabezan la lista. Estas gigantescas máquinas son desmontadas utilizando grúas industriales capaces de soportar varias toneladas de peso. Mientras los técnicos aflojan los pernos estructurales y desconectan tuberías, sensores y conexiones, la grúa sostiene todo el conjunto para evitar movimientos inesperados. Una vez liberado, el motor es descendido lentamente y trasladado a instalaciones especializadas. Muchos de ellos serán reacondicionados y volverán a utilizarse en otras aeronaves. Después se retira otro de los componentes más robustos de todo el avión, el tren de aterrizaje. Para desmontarlo se utilizan gatos hidráulicos que estabilizan la estructura mientras se extraen los enormes pasadores de fijación. Al mismo tiempo, equipos especializados desmontan sistemas electrónicos, ordenadores de vuelo, módulos de navegación y otros componentes de alto valor. Cada pieza se identifica, se etiqueta y se almacena por separado. Nada se deja al azar. Con los sistemas principales retirados, llega el momento de vaciar completamente el interior. Fila tras fila, los técnicos desmontan los asientos de pasajeros. Después desaparecen los compartimentos superiores para equipaje, paneles decorativos, revestimientos interiores, sistemas de iluminación, cableado eléctrico y materiales aislantes. Poco a poco, el interior se vuelve irreconocible. Lo que antes era una cabina capaz de transportar a cientos de pasajeros, se transforma en una estructura metálica desnuda. Pero ¿por qué no triturar directamente toda la aeronave? Porque muchos de estos materiales no pueden mezclarse con los metales durante las fases posteriores de reciclaje.
Separarlos correctamente permite recuperar una mayor cantidad de materiales reutilizables. Ahora comienza una de las fases más impresionantes. Excavadoras equipadas con enormes cizallas hidráulicas rodean el avión. Estas herramientas generan fuerzas gigantescas capaces de atravesar paneles de aluminio, refuerzos estructurales y largueros internos. El fuselaje es cortado en grandes secciones. Después llega el turno de las alas, donde el trabajo se vuelve todavía más exigente. Diseñadas para soportar enormes esfuerzos durante miles de horas de vuelo, las alas son algunas de las partes más resistentes de toda la aeronave. Por eso las cizallas deben realizar múltiples ciclos de corte hasta atravesar completamente los elementos estructurales principales. Finalmente, alas, cola y fuselaje quedan separados en bloques mucho más manejables. En este punto, el avión ha perdido por completo su forma original. Pero el proceso todavía está lejos de terminar. Las grandes secciones metálicas son transportadas hasta instalaciones de reciclaje industrial. Allí entran en acción trituradoras de servicio pesado. En su interior, enormes ejes equipados con dientes de acero endurecido desgarran y fragmentan el material en piezas cada vez más pequeñas. Poco a poco, toneladas de estructura aeronáutica se convierten en fragmentos metálicos listos para ser clasificados. Es entonces cuando empieza el proceso de separación. Primero, potentes imanes industriales separan automáticamente los metales ferrosos. A continuación, sistemas basados en corrientes de Foucault separan el aluminio del resto del material. Después, sensores especializados identifican cobre, titanio y otros metales valiosos utilizados en la construcción aeronáutica. Mientras tanto, los componentes no metálicos siguen rutas independientes de procesamiento. Al final, lo que antes formaba parte de un avión queda dividido en materias primas listas para comenzar una nueva vida industrial. Una gran parte del acero recuperado termina en hornos eléctricos de arco. Las grúas descargan toneladas de chatarra dentro de enormes cámaras de fusión, y una vez cerrado el horno, gigantescos electrodos generan arcos eléctricos capaces de alcanzar temperaturas de casi 2000 grados Celsius. El metal comienza a ponerse al rojo vivo, después se ablanda y finalmente se transforma en una masa completamente líquida. Durante la fundición se añaden agentes especiales que ayudan a eliminar impurezas, mientras sensores monitorizan continuamente la temperatura y la composición química. Cuando el material alcanza las especificaciones requeridas, el acero fundido se vierte en moldes refrigerados donde comienza a solidificarse. A partir de ahí se transforma en palanquillas, chapas o bobinas que posteriormente serán utilizadas para fabricar nuevos productos. Parte de ese metal podría utilizarse para fabricar automóviles, maquinaria industrial, edificios o incluso nuevos aviones. La próxima vez que veas un avión cruzar el cielo, recuerda que incluso cuando su carrera termina, su historia todavía no ha acabado. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.